Buenos días, hermanos míos, buenos días, amigos que nos siguen a través de estos medios, las redes sociales. Estamos agradecidos que Dios nos dé un domingo más donde podemos estar juntos, desarrollando los temas que Dios pone en nuestro corazón y exponiéndolas al pueblo del Señor. Antes que pueda seguir con este tema, quisiera que me acompañe a orar un momento y juntos podamos llegar a la presencia de Dios y luego también juntos podamos visualizar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Oremos un momento. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder seguir existiendo. Gracias por la vida, gracias por los que nos rodean, gracias por cada una de las diferentes oportunidades que tú pones en nosotros. Gracias aún por las pruebas que vienen a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de todas ellas y gracias porque sabemos que confiamos en ti y tú nos sacas también de ellas. Oramos en esta mañana para que nuestro entendimiento sea abierto y para que tú puedas obrar, guiarnos a través de tu palabra y de tu espíritu. Abre nuestro entendimiento, una vez más te lo pido, y te ruego todo esto en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Siempre deseaba saber cómo lo hacían. ¡Wow!, decía yo, cuando este hombre se acercaba, ponía mi mano en la oreja y sacaba un huevo. O cuando metía la mano en el sombrero y sacaba un conejo. Yo no lo podía creer. Yo no sabía cómo lo hacía ello, pero anhelaba las fiestas donde estaban los magos divirtiendo esta reunión. Yo anhelaba en algún momento poder tener una magia. ¿Cómo pudiese tener una magia así semejante para que pudiese aparecer, pudiese desaparecer, para que pudiese tener en mi mano golosinas, para que pudiese viajar, para que pudiese comprarme muchas cosas y tener dinero? Yo pensaba que la magia lo podía hacer todo. Pero cuando fui creciendo me di cuenta que la magia no existe. La magia tal como nosotros la conocemos es manipulación. Los magos conocen las grandes percepciones que la mente humana cae. Los magos pueden saber exactamente lo que es el arte de la manipulación y pueden usar distractores de tal forma que no puedas darte cuenta del truco que están llevando a cabo. Algunos piensan que la vida cristiana es como un acto de magia y a veces ven a Dios de la misma manera como un mago por excelencia. Algunos creen que con solo desear paciencia y pedírsela a Dios, Dios puede con una vara mágica producírsela en sus corazones. Que pueden desear dinero sin trabajar y Dios puede darles a grandes borbotones. Que se puede amistar con una persona sin haberle pedido perdón. Que se puede ganar un buen sueldo sin tener los estudios adecuados. O que se puede tener buenos hijos estando ausente en la formación y la supervisión de sus vidas, que se puede tener una gran familia cuando ni siquiera ponemos e invertimos el tiempo deseado para poder estar junto a ellos. La vida no es magia, la magia no existe. Una vida madura de fe y obediencia no se produce por arte de magia. Dios no es ningún mago para que haga aparecer de pronto una vida consagrada o una vida madura. Cuando vamos a veces a los campamentos en verano con los adolescentes, muchos de ellos han estado apartados, lejos del Señor, pero de pronto en 2-3 días están decidiendo ir al seminario para servirle a un tiempo completo. Eso puede ser un síntoma de pronto de las emociones, pero esto no es magia. Esto no se puede producir de la noche a la mañana. Una vida madura de fe y obediencia definitivamente toma su tiempo. Y Dios tiene sus métodos para producir una vida así. Dios tiene sus métodos para llevarnos a la próxima etapa en nuestra vida y Él está dispuesto a hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los métodos que Él hace o que Él utiliza para producir esto en nosotros? ¿Cuál es este escenario que Dios utiliza para poder llevar a cabo todo esto? ¿Sabe? El escenario es la vida misma y Dios está desarrollando de diversas formas y en circunstancias diversas, sean favorables o sean desfavorables, que están influyendo directamente en nuestras vidas, que están probando nuestro carácter y que están sacando a relucir el estado de nuestro propio corazón. Pero no son malas noticias, yo creo que son buenas noticias. Si nuestra vida en Cristo no es estática, siempre estará creciendo, siempre estará siendo un proceso de crecimiento. Nunca
nunca seremos los mismos. Si nuestra vida en Cristo no es estática, día a día seremos más fuertes, día a día seremos más misericordiosos, día a día seremos más veraces. Una vida que no es estática no necesita comer o tomar la leche espiritual, sino comer el alimento sólido, a menos que nuestros sentidos no hayan sido ejercitados y no estén preparados para las circunstancias que la vida nos trae y las pruebas también nos traen a la vida. ¿Sabe? La magia no existe. Dios en la vida de Abraham no hizo un acto de magia. La vida de Abraham fue un camino ascendente, subiendo de peldaño a peldaño, de tropiezo en tropiezo, corrigiendo, aprendiendo, pero nunca estático, plagado de errores, de retrasos, de falta a veces de confianza, o visitado muchas veces por las dudas ante situaciones difíciles de manejar, pero nunca estuvo estática. En un ambiente de pronto hostil, en un ambiente a veces incierto, Abraham constantemente creía a Dios e iba con él. Sus instintos muchas veces lo guiaban y no se dejaba llevar enteramente por las instrucciones, pero la vida de Abraham no era estática y Dios estaba usando cada una de estas circunstancias, cada una de estas situaciones para no solo probar su corazón, sino para transformar su carácter y llevarlo a crecer en estas dos características muy resaltantes en aquel que nosotros conocemos como el padre de la fe y la obediencia que tenía en su Dios. Sabe, hermano mío, en medio de las dudas, en medio de las torpezas, en medio de la cobardía que muchas veces afloraba en el carácter de este hombre, Dios estaba constantemente con él. Dios constantemente lo guiaba, Dios constantemente lo instruía y en algunos momentos hasta pasaba por alto los momentos cuando su hijo Abraham cuestionaba su relación con otras criaturas o aún con él mismo. ¿Sabe? Esta mañana continuaremos y terminaremos este tema que teníamos previsto desde la semana anterior. Acompáñeme a Génesis 12 para darle realce a este texto con el cual nosotros partimos. Dice Génesis 12, versículo del 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios prometió a Abraham un hijo, el cual se convertiría finalmente en una nación. Este hijo finalmente bendeciría al mundo. A través de la descendencia de Abraham, Dios llegaría a la humanidad momentos de implicancias globales, pero Dios tomó su tiempo. Y aunque muchas veces Abraham no podía entender plenamente lo que estaba viviendo de la mano de Dios, prosiguió con Dios, le creyó a Dios y obedeció a Dios en circunstancias distintas. A lo largo del relato vemos cómo Dios fue llevando y sosteniendo a Abraham a lo largo de su vida, pero llegarían dos momentos muy impactantes en la vida de Abraham, dos momentos que marcarían su existencia, pero que a su vez también lo preservarían y que lo prepararían para el momento cúspide que Dios tenía preparado para Abraham. Estos dos momentos decisivos los vamos a ver o las vamos a conocer como la renovación y la renuncia a la que él tuvo que de todas maneras asumir. Cuando vemos la renovación en Abraham, él al principio nosotros hemos visto que primero era Abraham, Padre exaltado, pero Dios lo fue quebrantando, Dios lo fue desnudando de su sabiduría propia para enseñarle una más elevada, la suya. En el camino paso a paso fue aprendiendo y renovando su propia concepción en cuanto a Dios, pero no solo en cuanto a Dios, sino una concepción en cuanto a sí mismo. Tenía que verse, tenía que encontrarse, podía evaluar y podía saber exactamente sus limitaciones y darse cuenta también de todos los errores que iba cometiendo en el camino. Antes de que Dios pudiese finalmente llevarlo a un momento cúspide, Abraham pasó a ser padre de multitudes. De padre exaltado, Dios decidió llamarlo Abraham, que es padre de multitudes. Este primero debía ser humillado antes de poder convertirse en alguien exaltado. Debía primero entender la sencillez antes de poder convertirse a la complejidad. Y primero debía morir a sí mismo para poder dar vida a otros. Abraham debía renovar su forma de conceptualizar a Dios y su propia
valía, su propia ser. Sabe, hermano mío, un segundo aspecto en la vida de Abraham, un momento decisivo, tiene que ver con la renuncia. Sara le había dicho a Abraham que pudiese tomar a su sierva Agar y pudiesen tener un hijo y de alguna manera llevar a cabo esta promesa que Dios estaba dando anteriormente. Ahora Abraham tenía una hija, tenía un hijo llamado Ismael, pero esto no había salido tal como lo había planeado Sara. Ismael ahora era tropiezo porque el hijo de Abraham ya había nacido y Ismael se burlaba y de alguna manera era hostil al hijo de Abraham llamado Isaac. Y ahora Sara le dice, echa tu sierva. Y esto a Abraham le pareció una gran afrenta, le pareció grave en gran manera y le dijo Dios a él más bien que esto no te parezca grave porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo que hacer a un lado su propia sabiduría. Aquí encontramos la renuncia que Abraham tuvo que hacer a sí mismo. Abrazar la sabiduría de Dios para dejar su propia sabiduría. Desprenderse de lo tangible, de lo que es seguro a sus propios ojos. Lo que le prometía éxito de alguna forma. Este muchacho de alguna manera le prometía los fines que Dios le estaba dando. Y renunciar a sus propias fuerzas. Sabe, hermano mío, nuestras mejores intenciones no se libran de la contaminación que el pecado hace en nuestros miembros y la influencia que ejerce en nuestras decisiones. Aún nuestros mejores sentimientos, aún nuestras mejores intenciones siempre estarán contaminadas con la realidad del pecado. Aquello que puede parecer sabio y honorable puede terminar siendo lo más vergonzoso y caótico en nuestro hogar. Aquello que puede parecer lógico y estructurado puede terminar siendo un desastre en nuestras casas. Algo que puede desafiar o deducirse por experiencia no contempla la situación que puede venir en el futuro. Y algo que brota de una mente habilidosa puede llegar a ser lo más torpe que nosotros podamos hacer. Por eso es que en Proverbios capítulo 13 nos dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si Dios realmente es parte de nuestra vida, una de las cosas que debemos renunciar es en nuestra propia sapiencia. La carne, decía John Owen, tiene su propia sabiduría. La carne tiene su propia inteligencia, tiene sus propias mañas y tiene sus propias fortalezas. Una de las mejores cosas que podríamos hacer es renunciar a nuestras antiguas artes si es que vamos a ir con Dios. ¿Sabe qué había en la vida de este hombre que lo hacía diferente? ¿Qué características reunía a este varón que podría definitivamente llevarlo hacia nuevas etapas? Esto aún está a nuestro alcance. Si pudiéramos nosotros conocerlas y practicarlas, esto prometería para la iglesia nuevos tiempos, o esto prometería para la iglesia o para ti, hermano mío, o para ti, hermana mía, nuevos momentos con tu Dios. ¿Aún todavía están vigentes para poder tomarlas y llevarlas? Claro que sí. 3 rasgos característicos había en la vida de Abraham. Una de ellas era la relación viva que tenía con su Dios. Era una relación viva, no estaba basado solo en el conocimiento, no era una relación intermitente. La tercera característica, o la segundo rasgo o segunda característica, era una disposición del corazón, no solamente era intelectual. Y la tercera y último rasgo era una confianza viva que tenía en su Dios. Para eso tenemos que ir a uno de los últimos relatos que vamos a tomar. Aquí Abraham ha llegado a un momento en que Dios lo va a visitar y en que Dios lo va a llevar al momento clave, al momento cúspide. Abraham no se ha dado cuenta a lo largo del camino cómo Dios ha ido labrando su carácter, cómo Dios ha ido cuajando su carácter. No nos damos cuenta. Si tú eres realmente honesto, te vas a dar cuenta, sí, de lo que nosotros muchas veces cometemos como torpezas. Vamos a recordar muchas veces nuestros fracasos, o a veces vamos a ser ciegos a ellos, pero no nos vamos a dar muchas veces cuenta hasta que miremos 2 años hacia atrás, 1 año hacia atrás y constatemos que ya no somos los mismos. ¿Sabe, hermano mío? Hasta este momento Abraham estaba preparado para este tiempo y vamos a tener que ir a Génesis capítulo 22 del versículo 1 hasta el versículo 4 y vamos a darle lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí.
Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su hasto, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es interesante cuando vemos estos primeros 3 versículos que nos narran la forma en cómo luego ahora Dios va a venir a la vida de Abraham y va a empezar a probar su corazón. Eran momentos difíciles ahora que Abraham probablemente nunca habría esperado. Y note que estos momentos decisivos en la vida de Abraham lo prepararían para momentos más álgidos o prepararían para el futuro de generaciones que vendrían más adelante. Dios probó el corazón, dice en el versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estos instrumentos que Dios usa para purificar nuestro corazón muchas veces no son instrumentos que nosotros queremos tomar. Son pruebas que son completamente distintos a lo que nosotros conocemos como tentaciones. Las pruebas definitivamente sacan a relucir, purifican nuestras intenciones, purifican nuestro corazón, pero nos hacen cada vez más sólidos y maduros. La prueba que viene a la vida de Abraham definitivamente son pruebas que todos en algún momento lo hemos vivido. Jeremías era un hombre que predicaba la palabra y lo único que recibía a cambio era azotes. En algún momento Jeremías llegó a desanimarse, pero había un fuego interior en su corazón que lo impelía a seguir avanzando. Este mismo fuego interior poblaba el corazón del apóstol Pablo, que hacía que a pesar de los naufragios, a pesar de los apaleamientos, a pesar de las persecuciones, las difamaciones y los fracasos, Pablo pudiese seguir adelante, a pesar de que la profecía de Agabo le decía que las cosas le iban a salir mal en Jerusalén. Él se iba impulsado por el Espíritu en su corazón. Este mismo fuego en el corazón de Jesús, que a pesar de que sabía claramente y se angustiaba su alma, dice la profecía que ponía su rostro como el pedernal e iba rumbo hacia lo que sería finalmente su crucifixión. Atravesó injurias, atravesó acusaciones, atravesó aún diversas situaciones que querían buscarlo hacer trastabillar. Estos instrumentos que finalmente purifican nuestro corazón a veces no son bienvenidos a nuestras vidas. El crisol para la plata, dice el proverbio, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba el corazón. Muchos años más adelante, siglos más adelante, a los descendientes de Abraham, Dios le va a decir una vez que los va a entrar o los va a llevar a la tierra prometida. Él les va a decir en el libro del Deuteronomio: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y en qué consistía esta prueba? La prueba que consistía en la vida de Abraham definitivamente tenía que ver con su deleite, tenía que ver con lo que le producía risa. Tomar a su hijo, aquel que había esperado, aquel que había anhelado, aquel que de alguna u otra forma impacientó ya su paciencia o impacientó ya sus límites. Este Isaac, Dios ahora lo está pidiendo y está diciéndole que Abraham lo ofrezca en un holocausto. No solamente que lo lleve, sino que lo mate y se lo ofrezca en holocausto. Esto era inaudito para la mente de Abraham, pero que sin embargo esto definitivamente marcaría su mente y su corazón. La palabra Isaac significa risa, significa deleite, y sabe, el énfasis en el hebreo es más interesante que lo que está escrito aquí. En el versículo 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Pero en el hebreo dice Matthew Henry, tomando del comentario en Matthew Henry, dice: toma a ese hijo tuyo, a ese único tuyo, al que amas, a ese Isaac.
¿Sabe? Ahora Dios no solamente estaba probando sus relaciones paternas, sino ahora Dios estaba probando su relación con su hijo. Primero lo había llamado a dejar su tierra, a dejar a sus familiares, a dejar su parentela, pero ahora estaba probando en algo mucho más íntimo, algo que saca sonrisas, algo que saca delicias de nuestro ser y que nos lleva muchas veces a deleitarnos y de alguna manera a expectar con futuro unas cosas deliciosas para la familia o para la vida. Estamos hablando de su propio hijo, pero Jesús decía a sí mismo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue tampoco puede ser mi discípulo. Es interesante que relaciones muy cercanas, significativas, con potencial para sacarnos una sonrisa o un afecto entrañable, no pueden ser mucho más importante o no pueden tener una prioridad más elevada que la que tiene que tener nuestro amor por el Señor. Y sabe, hermano míos, estos rasgos prominentes en la vida de Abraham es aquí donde nosotros lo vamos a ver. ¿Qué rasgos eran evidentes en la vida de este hombre? Son rasgos que también podemos nosotros tener, y creo que inclusive usted mismo los puede poseer en este momento que usted me escucha. Hay tres rasgos muy importantes, tres elementos importantes en la vida de Abraham que hacía que este hombre pudiese sobrevivir a prueba tras prueba, momento tras momento, y aún sus propias dudas. Estos tres rasgos hacían que Abraham pudiese remontarse ante las situaciones inesperadas. La primera tiene que ver, como le dije, una relación viva. En el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham estaba ubicado en el lugar donde Dios podía hablar con él. Abraham no tenía una relación intermitente con Dios. Abraham podía estar ubicado en el lugar adecuado donde podía escuchar a Dios. ¿Dónde estás ubicado tú? ¿El ruido de este mundo no te deja escuchar a Dios? Definitivamente necesitas forjar una relación continua con tu Creador. No podemos sacarnos o darnos el lujo de dejar de depender de Dios y empezar a depender de nuestros propios criterios. Estos son uno de los momentos cúspides que Abraham tuvo que vivir. Empezar a renovar su mente y empezar a renunciar a aquellas cosas que le daban seguridad y aquellas cosas que le daban de alguna manera cierta valía. Dios aquí nos muestra también la relación de Abraham. Esta petición que le va a hacer, aún Abraham todavía no lo sabe, pero ya está listo para responder a Dios ante lo que él en este momento le está llamando. El segundo rasgo tiene que ver con la disposición del corazón. Y cuando vemos en el versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Uno puede proseguir y ver este versículo y ver todos los preparativos que Abraham hizo para poder obedecer una vez que escuchó la voz de Dios. No se trata de que se levantó muy de mañana, no es el horario a lo que hacemos aquí referencia, sino a la obediencia oportuna frente a una orden, la orden de su Dios. No era una disposición de corazón intelectual. La disposición intelectual dice: claro que estoy contigo, claro que voy contigo, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Este definitivamente rasgo tiene que ser algo que puede verse netamente en la obediencia. Un tercer y último rasgo tiene que ver con la confianza firme, la confianza que puede tener en su Dios. Versículos 7 y 8, cuando su hijo empieza a preguntarle acerca de lo que va a suceder, que puede ver todo lo necesario, pero no ve al cordero, no ve el sacrificio, dice en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Es interesante ver que este tercer y último rasgo de la confianza firme en su Dios hablaba claramente de una fe que tenía, una fe genuina que se fue desarrollando a lo largo de su vida. Esta fe habla el libro de los Hebreos que Abraham tenía la expectativa de que aún cuando sacrificara a su hijo, Dios podía levantarlo de los muertos. Esta fe habla cuando dejó a sus siervos a una gran distancia y les dijo: el chico y yo iremos y adoraremos
haremos y volveremos. Aquí puede notarse este rasgo firme, esta confianza firme en su Dios. No era una fe que dudara, dudaba de vez en cuando, pero este hombre, al igual que cada uno de nosotros, fue creciendo y batallando contra sus propias dudas, contra su propia naturaleza y emergiendo cada vez más hacia una madurez. Algo que decía también Matthew Henry, que lo que nosotros vemos aquí no es contraproducente. La fe y las dudas del patriarca, sino son las genuinas luchas frente a la certeza mental de que Dios lo puede hacer, pero a la ruda y a la cruda realidad que se nos presenta. Yo puedo ver a mi madre que está enferma y puedo ver y saber claramente que esta enfermedad no va a resultar bien, pero puedo escuchar de Dios una promesa que me dice: yo la voy a sacar, yo la voy a librar. Puedo ver mi economía que no está en estos momentos de la manera más álgida, de la manera más cómoda, donde yo pueda proveer a mis hijos. Puedo ver la realidad de que mis hijos me puedan pedir leche, de que me puedan pedir alimento, pero también veo la promesa que Dios me dice: yo proveo, yo doy a tus hijos, yo voy a proveer para tu hogar. Mira los lirios del campo, mira las aves del cielo. La vida es más importante que el vestido. Yo puedo ver una ruda realidad, yo puedo ver una cruda realidad, pero a su vez también saber de las promesas de Dios. Cuando mi confianza crece, cuando mi vida crece en el Señor, definitivamente yo tengo un rasgo claro. Y sabe, estos tres rasgos no son dependientes cada uno, no están separados, son interdependientes. Note que estos tres elementos a lo largo de la vida de Abraham, a lo largo de la historia de Abraham, siempre estuvieron resaltando. Aunque no se podía ver a grandes brotes, definitivamente la vida de Abraham va mostrando estos tres rasgos muy claros: una relación viva, una disposición de corazón y una confianza firme en su Dios. Cuando yo tengo una relación viva con Dios, yo puedo disponer mi corazón. Al disponer mi corazón significa que yo he confiado en el Señor. ¿Por qué he confiado en el Señor? Porque tengo una relación viva. Estos tres elementos, estos tres rasgos son interdependientes, no están separados, son uno y son claramente la estrella, es claramente la cereza sobre el pastel, la cereza sobre el helado de un carácter maduro, de una persona que ha ido creciendo y ha ido evolucionando en su fe de la mano de su Dios. No lo ha logrado con sus propias fuerzas, porque su Dios estuvo con él. No lo ha logrado por su propia astucia o su propia sabiduría, porque su Dios le dio la salida. No lo ha logrado aún por su propia intelecto, porque Dios definitivamente le abrió la puerta para poder entender claramente las cosas que se venían. Esto definitivamente engrandeció al Señor. Dios le dio la promesa. Dios no permitió que Abraham tomase el arma y degollase a su hijo, y esto nos narra claramente la historia de la redención. La redención. Dios no solamente acudió a Abraham, sino que a su vez también, una vez más, Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Esta es la historia donde Dios nos muestra su fidelidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En la hora más funestas, en la hora más difíciles para Abraham, Dios suplió todo esto y nos deja ver claramente su fe y su obediencia. Recuerde una cosa más: la magia no existe. Un carácter maduro, complementado por la fe y la obediencia a Dios, no brota de la noche a la mañana. Toma tiempo, cuesta lágrimas, cuesta fracasos, pero una constante dependencia en Dios tiene que surgir. Dios tiene sus métodos, probará nuestro corazón en las circunstancias diversas de la vida, y tres rasgos tienen que emerger. Y si usted aún todavía no ha batallado en ello, es un buen momento para que le pida a Dios estos tres rasgos. Insiste en una relación viva con Dios, insista en una disposición del corazón para con su Dios, y empiece a crecer en su confianza con el Señor. Aquel hombre que puede creer dice: todo le es posible. Le decía Jesús al padre de un niño que estaba siendo zarandeado por un espíritu. El hombre le dijo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Aún
comete errores, aún cometemos ciertas circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas y cometemos estos errores. Estas dudas embargan nuestro corazón. El ser humano de hoy, el hombre de hoy, el Hijo de Dios no se diferencia en nada a todo lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Abraham no se diferencia en nada a todo lo que nosotros podemos también vivir, a todas las dudas que nos pueden embargar. Ese Dios sigue siendo el mismo Dios. Ese Dios, amigo mío, nos narra en esta historia también la forma en cómo entregó a su Hijo. Él entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario, Él pagó, Él sustituyó el sacrificio de nuestra propia vida, porque así lo merecíamos por la sangre de su Hijo. Un cordero inmolado, un cordero más sublime que todos los cielos. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que tú puedas de alguna manera entender esta verdad, que Dios abra tu entendimiento, y si ya lo está haciendo en este momento, esta historia que nosotros hemos visto en la vida de Abraham, esta promesa que Dios le hizo a Abraham de que una simiente suya bendeciría a la humanidad, se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a ser la simiente de Abraham y en él las naciones son bendecidas. Dios prosiguió con su propio plan. Dios le prometió a Adán en algún momento rescatarlo. Dios siguió con su promesa en Noé y en una tercera fase lo hizo con Abraham. Dios aún sigue hablando y aún sigue llamando. Si tú puedes escuchar en tu corazón, es un buen momento para arrepentirse y es un buen momento para decirle al Señor: aquí está mi vida. Te invito a entrar a mi corazón. Si quieres orar en esta mañana, hagámoslo juntos. Oremos. Amado Padre Celestial, damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por las enseñanzas que en esta noche hemos podido encontrar. Gracias por toda la realidad de tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Ahora queremos invitarte, Santo Dios, a nuestras vidas. Fortalece nuestro carácter. Permítenos crecer. Permítenos tener una relación viva contigo. Permítenos desarrollar una disposición, Padre, de corazón frente a tus requerimientos. Y permítenos cada día labrar esa confianza. Labra en nosotros a través de las diferentes circunstancias y herramientas que tú tienes. Labra en nosotros esa confianza viva en nuestros caminos. Padre Santo, oramos por aquellos que en esta mañana te invocan y rogamos que tú te puedas mostrar como el Dios poderoso que eres. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.